Estaba cansado de intentar, de esforzarme, de luchar, y fue en la rendición donde todo llegó. Y ese fue el verdadero secreto. Una sola idea, casi imperceptible al principio, cambió por completo mi forma de ver la vida, el éxito, el amor y lo que realmente significa manifestar. Y no fue magia, fue una comprensión profunda, una reprogramación interna, una decisión vibracional. ¿Alguna vez sentiste que haces todo lo correcto, pero tu realidad sigue estancada? Como si algo invisible, una frecuencia, una historia no contada, te mantuviera girando en el mismo lugar. Eso me pasaba a mí, hasta que encontré esto. Si esto te está tocando el alma, suscríbete. Lo que viene puede cambiarte, no porque sea perfecto, sino porque viene desde lo real. Todo comenzó en silencio, con un cuerpo que temblaba frente al futuro y una mente que solo conocía el pasado. Yo vivía atrapado en lo que llamo la cárcel del ambiente. Lo que veía a mi alrededor definía cómo me sentía, y cómo me sentía definía lo que repetía. Miraba mi cuenta bancaria y sentía escasez. Miraba mis relaciones y sentía vacío. Miraba mis sueños y sentía distancia. Hasta que entendí algo poderoso. No estás atrapado en tu vida. Estás atrapado en tu identidad. Y la identidad se puede reprogramar. Ese fue el primer paso. Dejar de identificarme con mis problemas. Dejar de hablarme como víctima. Dejar de usar el pasado como excusa. El entorno te grita quién fuiste, pero tu intención puede susurrarte quién estás destinado a ser. Cada mañana me despertaba y la ansiedad estaba ahí, como un viejo hábito, un viejo amigo que no quería irse, hasta que un día decidí observarlo y entendí que no era yo, solo era mi cuerpo programado para sobrevivir en la versión anterior de mi vida. Y si mi cuerpo podía estar condicionado, también podía ser liberado. Y ahí es donde entra la enseñanza de Joe Dispenza. El cuerpo es tu mente inconsciente. Y si logras que tu cuerpo crea en un futuro diferente, la materia empieza a moverse. Ahí fue cuando todo comenzó a cambiar. Cada vez que hacía algo nuevo, hablar en público, exponerme, grabar un video, mi cuerpo se resistía, temblaba, sudaba, se paralizaba. Pero no era miedo al fracaso, era miedo al vacío, a lo desconocido, a lo que aún no había sido programado. Y en vez de huir, me quedé en la incomodidad, me quedé en la vibración nueva, me quedé en el campo cuántico de posibilidad, sin garantía. Y ahí fue donde la magia comenzó. Hay un recurso que me ayudó a salir de esto. Al final, te explico más. Está en la descripción. Me hice una promesa: actuar como si ya fuera esa versión de mí que admiraba. Pensar como él, hablar como él, sentir como él. Y fue incómodo. Al principio, me sentía falso, pero un día ya no tuve que fingir, porque me convertí. Comencé a vibrar como quien ya tenía la vida que soñaba, y la vida respondió, sin esfuerzo, sin persecución, solo alineación. La clave no fue pedir más, fue resistir menos, soltar la versión de mí que se aferraba al control. Y entonces pasó, llegó el mensaje inesperado para hablar en TEDx, llegó el amor que no buscaba, llegaron las ventas que no forzaba, llegó el movimiento. Porque no manifestamos lo que queremos, manifestamos lo que somos capaces de sostener. Y para sostener algo nuevo, tienes que convertirte en alguien nuevo. Tu frecuencia crea tu realidad, no tus acciones, no tu esfuerzo, tu frecuencia. Y la frecuencia se entrena.
Cada mañana, antes de mirar el celular, antes de revisar mi cuenta o abrir las redes, yo meditaba, respiraba, entraba en el campo cuántico, ese lugar invisible donde todo ya es posible. Porque cuando tu mente está quieta, tu energía se ordena, y cuando tu energía se ordena, tu vida también. Entonces, entendí algo. No es el trabajo lo que crea la abundancia, es la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Por eso hoy quiero entregarte estas 3 verdades que me sostuvieron cuando todo parecía imposible. Primero, tu emoción es la contraseña de tu nueva realidad. Si no puedes sentir lo que deseas antes de que ocurra, nunca ocurrirá. Segundo, tu cuerpo solo te protege desde el pasado, pero tu alma te guía hacia el futuro. Aprende a distinguir la voz del miedo de la voz del salto. Y tercero, la manifestación no se trata de atraer, se trata de recordar quién eres y volver a sintonizarte con eso. Porque tú no estás roto, estás condicionado, y lo condicionado se puede reprogramar. La mente crea, pero el corazón ordena, y si logras que ambos trabajen juntos, no hay deseo que no puedas materializar. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a convertirte en quien ya vive tu sueño? ¿Estás listo para dejar atrás la versión de ti que solo sabe sobrevivir? Entonces, empieza hoy. Empieza sintiéndolo. Empieza actuando sin evidencia. Y si esto te llegó, escribe en los comentarios cómo te hizo sentir. Cuando lo escribes, lo haces real. Y si sientes que estás listo para dar el siguiente paso, haz clic ahora en el enlace de la descripción. Ahí está lo que puede transformar tu camino. Porque al final, la vida que quieres no está lejos. Está a una sola vibración de distancia.